Son los 20 años, hay en estos momentos 15 programas en directo en Radio Malva. ¿Y qué es lo que pasa con Radio Malva? Pues que nos autogestionamos. Y como nos autogestionamos, necesitaríamos socias por el módico precio de 30 € al año. Tenemos rifa por aquello de la autogestión. Por favor, ¿dónde se va a vender la rifa? Me parece que tenemos asistentes por todas partes, luego yo misma también venderé algo de rifa. Ellos suelen tocar y cantar rock, reggae, ska y todo fundido con cumbia y bases latinas. Chicos, adelante. Ellos son Flor de Higuera y nos van a deleitar con su música. ¡Flor de Higuera! Muchas gracias, Diva, por esta hermosa presentación. Bueno, vamos a bailar. Invitamos. Gracias.
dentro Bolivera. Voglio una mesata perché voglio una panera. Mi dai un fashion così dentro Bolivera. A Ruscia invece un capo, si dica io da te. La finca in una mistura, salivata de sapera. Garrafada di cerveja, despacho de cachoeira. Quanto mais fogo sube, mais a panela tá cheia. O menino bumerangue perseguindo a frente. Olho na pressão, tá vendo? Olho na panela. Chega em chão, cozinhando, vendo Bolivera. Olho na pressão, tá vendo? Olho na panela. Chega em chão, cozinhando, vendo Bolivera. Muchas personas, como podéis imaginar, a lo largo de estos 20 años han pasado por la radio. Pero como sería muy difícil significarlos a todos, hemos pensado elegir dos personas para darles un poco de significación a la hora de saber lo que ha sido la historia de la radio. Y esas dos personas son dos personas que estuvieron en el inicio de lo que fue Radio Malva hace ya 20 años. La primera de ellas, lamentablemente, no puede estar con nosotros esta noche debido a unos pequeños problemas de salud derivados de su avanzada edad, con 85 años, que es Enrique Talín, bien conocido de buena parte del barrio, por no decir de todos. Pido un ejemplo para él, aunque como digo no haya podido estar con nosotros esta noche. Lo visitaremos la próxima semana en su casa y le llevaremos un pequeño recuerdo. Recordad que Enrique Talín ha estado presente no solo en el origen de la radio, sino siempre que ha habido cachondeo. En todos los cabarets que se han hecho en el proyecto Maiken y en muchos otros sitios, siempre hemos contado con la presencia y el cachondeo y las ganas de vivir de Enrique Talín. Y en segundo lugar, pero no por ello menos importante, otra compañera que es Jenny, que también estuvo en el origen de la radio. Ella fue una de las que potenció Radio Malva, intentando no perder el espíritu de lo que eran las radios libres, unas radios asamblearias y autogestionadas, y que siempre ha defendido y ha apoyado de muchas maneras. Entonces queremos darle un pequeño recuerdo para agradecerle todo lo que ha supuesto para la radio. Irene, por favor. Y con un pequeño jarrón con una malvarrosa. Una bolsa. Y una camiseta de recuerdo de los 20 años de la radio. Bien. Muchas gracias a Jenny y a Enrique. Continuar así. Es lo único que puedo decir. Gracias. Como digo, hemos querido ejemplificar en ellos, pero ha sido, como podéis imaginar, mucha otra gente la que podríamos agradecerle toda su energía y todo su trabajo para que estos 20 años hayan permitido que estemos aquí ahora y que pensemos estar mucho más. Pues antes de que empiece Pencoletas y su show maravilloso feminista, simplemente dar las gracias al TEM por abrir las puertas a los proyectos del barrio, dar las gracias a Maca porque sin ella el principio de esta idea no hubiera sido posible, a Olga, por supuesto, a Olga Álvarez por ser la que nos propuso estar aquí esta noche y celebrarlo, y por supuesto a las socias, las que llevan muchos años con nosotras y las que seguro
de esta noche vamos a sacar unas cuantas, esperamos, y a toda la gente que está detrás de la radio y a la gente que ha hecho posible esta fiesta y a todas vosotras por venir. Muchas gracias. El señor Cativa, ¿dónde está mi diva favorita? Ella, mejor que nadie, va a dar paso a este show. Espera un momentito, que ahora llega el momento de la rifa. Ya que teníamos aquí a una mano inocenta, ¿dónde está? ¿Dónde está Jenny o Rafa Rius? Una mano inocente para la rifa, que ya sabéis en lo que consiste. Es el libro Veranda de Rafa Rius, el merchandising de Radio Malva, el macetero especial de los 20 años de Radio Malva del artista Alberto Villaverde y un desayuno, comida o cena con Moa. Venga, ¿habéis comprado rifa o no? Jenny. ¿Qué ganas tenía de ver? Espera, el 13. El 13 de color rosa. Yo tampoco, pero me lo acabo de inventar. El 13 de color rosa, ¿no? ¿Decimos? Venga, pues Jenny ha sacado el 13 de color rosa. ¿Alguien tiene el 13? Gracias, Jenny. Gracias. ¿Alguien tiene el 13? No, de azul no. 19. Oh. El 13 lo hemos dado por inválido. Vale, lo tiramos. Seguimos. 10 más. La mano inocente, por ejemplo, la mía. Venga, va. A ver. Uy, una pluma. Mira, ese quiero. Ese quiero. Pero el 13 de qué color? Es verdad, ¿dónde estabas? Ahí detrás. Ah, la pusiste en la mano. Es un clásico esto. Mira, el 13. ¿Está preparado? A ver, ven aquí, sube. Ahí tienes una escalera. No, esta vez no es cómodo, ¿verdad? A ver, ¿cómo te llamas? Esther. Vale, si es por eso sí, porque ella estaba gastándose el dinero del merchandising que está en la puerta. ¡No como vosotras! ¡Oh, venga! ¡Claro que sí! ¡Es tu vecina! Muy bien, enséñalo a Julio. Vamos, que es tu ¿Les ha dejado sus dineros? Claro. Aquí. Hombre, eso no vale. Mira qué cosa. Pues oye, me ha conquistado. Se lo merece. Claro que sí. Pues nena, Esther, te ha tocado un libro de El Villaverde. No. Eso de Rafa Rius, de Villaverde es el... Ay, mira, el macetero este, qué bonito. De los vintage de Radio Malva. ¿Qué más te ha tocado? Te ha tocado merchandising, que ya veo que te has empleado el dinero en ello. Y... Nena, que te ha tocado una cena conmigo. Aquí en la pilona. Por gentileza de Marta, ¿qué me dices? Pues nada, pero tengo que venir así, porque me pone en chándal. Pues venga, ponemos en chándal. Y tacones. Claro que sí, pues un aplauso para Esther, por favor, que se lo den. Muy bien, bueno, ya todos conocéis mi tema y para quien no lo conozca, como solo tengo uno, es muy fácil. Aprendernos. Carrulas. ¡Vamos! Me autodonifico. Mira, te voy a contar una cosa. Soy una mala bestia, una bicha. De forma que si me muerdo me enveneno. Yo
si me muerdes ahora cambiará tu suerte. Muérdeme aquí, muérdeme allá, muérdeme nene, yo soy cordobesa. Muérdeme aquí, muérdeme allá, muérdeme nene, yo soy cordobesa. Sí, me muerdo de veneno y me ahogo y digo me veneno. Por favor, os habéis aprendido ya, como he dicho antes, solo de un tema. Hasta que saque el siguiente de 2 años, vamos a tener tiempo de aprender mucho, ¿vale? Por favor, técnico, que metes lo que puedas. ¿Lo habéis visto? ¿No? ¿Ya lo dice? Radio Malva es una emisora de comunicación alternativa, horizontal, no comercial y autogestionada. No recibimos ayuda de ningún tipo. Ayúdanos a mejorar con tu apoyo económico. No cojas. Llámanos al 96 356 4947. ¿Eres una niña buena o prefieres ser mala? Niña, ¿qué haces? ¡Estoy escuchando Radio Malva! ¿Qué es eso de Radio Malva? ¡Es una emisora libre! Una societat del segle XXI sense mitjans de comunicació lliures realment significa el que va més enrere de l'any 1948 quan es fa la Declaració Universal dels Drets Humans. Un dels drets humans precisament és de llibertat d'expressió i comunicació. Se me enamora el alma Radio Malva. Después de estos homenajes, con todas las cuñas que hemos podido recuperar de Radio Malva, con el homenaje a Jenny, con el homenaje a nuestro queridísimo Tarín, que no ha podido venir, es un honor para mí presentar a las Pencoletas Sisters, pero ellas utilizan la electrónica, el humor y el feminismo. Y con esta combinación imparable, su objetivo es deconstruir cualquier tipo de etiqueta opresora, defender la sexualidad libre, destruir el amor platónico, reventar los privilegios, recuperar los espacios y, cómo no, tomar las calles. Todo ello sin parar de bailar. ¡Pencoletas Sisters! ¡Un aplauso para ellas! Pencoletas Sisters, feminista show.
5, 6, puerto USB, orgasmos tecnológicos, voy a tener. Méteme el pendrive, méteme el wifi, méteme el pendrive, méteme el wifi. 1, 2, 5, 6, puerto USB, sexualidades tecnológicas, voy a tener. No sé si se ha colgado o nos han hackeado el sistema, ¿vale? Seguro que ha sido el sistema asqueropatriarcal. Nuestro archienemigo Seas. Vale, ok. No ataque su equipo. 2% completado. No, cortana. Tranquila. Tranquila, cosito, todo está bien. Mira, está toda esta peña aquí mirando, esperando que hagamos algo. ¿Qué pasa, Peñuqui? Bueno, esperemos que se solucione pronto, porque a veces la tecnología es lo que tiene, que es un poquito caprichosa. Y cabrona. ¿La cortana? Bueno, pero no pasa nada, porque sí vamos a aprovechar estos minutillos de cuelgue tecnológico para daros la bienvenida a este super fiestón clandestino. Y hay dos movidas que queremos contaros. Sí, hay dos cosas a las que las Pencoleta Sisters jamás decimos que no. Una, pegarnos un buen fiestón. Y dos, abofetear entre todos una vez más a asqueropatriarcal. ¡Pum! ¡La peña se pone loca! ¡Nosotras malas! Sí, yo noto aquí como una energía, ¿no? Y para sincronizar nuestro golpe, porque parece que la gente se ha vuelto así como... Vamos a hacer, como para generar esa conexión anofestiva, ¿vale? Vamos a hacer el símbolo que mucha gente conoce, ¿vale? Yo diría incluso que todos, ¿vale? Lo vamos a hacer muy despacio para recordarlo, ¿de acuerdo? Para eso tomamos aire, relajamos esfínteres y conexión. Ojete, ojete, alerón, ¡oh! Está bien. Ya les muy queridos. Siéntense libres y salvajes y bailemos hasta que el asqueropatriarcado muera. ¡Conexión, peña, ahora sí! ¡Ojete, ojete, alerón, Soy feminista y la reina de la pista. Tengo mi carne con muchos puntos de la lista. Vivo las banderas, desayuno en las manifas, la terraza de la ocupa tiene buenas vistas. Me hago mis compresas con telas recicladas, con la copa menstrual me pinto toda la cara. Toma tu carne por puntos, dame mi carne por puntos. Somos feministas por puntos, reinas de la pista por puntos. Toma tu carne por puntos, toma tu carne por puntos. El mundo
Allá con la mierda del calcetín feminista. Que si dividido por, Que si tú molas más, que si yo molo menos, que si me das un punto, que si toma un micropunto, que si no me has cogido el punto. nos da igual, si nos ponen o nos quitan puntos, Sí. nosotras contamos y cantamos lo que nos da la gana, Porque así nos lo han enseñado. y así lo hemos mamado de todas nuestras ancestras, para atrás, para atrás, para atrás. Claro que sí. Y así lo vamos a dar peña directo y fulminante, como un esguince cerebral. Dale, Yunque, dale. La chaqueta de Freddy tiene fregos que me miran de reojo y me dicen blo, blo, blo. La chaqueta, blo, blo, blo. Fregos de reojo. Freddy, blo, blo, blo. De las callejeras, llenas en las calles, perrea, calea. Estamos por todas partes, ya nos dice el techo de cristal, lo reventamos en una bacanal. Revolviendo, fue brutal. El pezón ya no es asesino, el pezón ahora es permitido. El pezón no necesita edit. Nosotras somos rollo Verónica, que a veces nos aparecemos, ¿vale? Sí. Porque a nosotras, aunque nos quedemos sin voz, lo que más nos gusta es el rollo de, ¿no? De la movida de... O sea, ante el asqueropatriarcado y el sistema machirufálico, lo que más nos gusta es molestar. Incómodo, incómodo, te vas a sentir incómodo, incómoda, incómoda, te vas a sentir incómoda, incómode, incómode, te vas a sentir incómode, incómodo, incómodo, te haremos sentir incómodo. Pencoletas, si te venimos a molestar. Pencoletas, si te venimos a molestar. Pencoletas, si te venimos a molestar. Pencoletas, si no nos vamos a callar. No me callo. No se calla la tía. No se calla. Pendientes, impotentes y nos ves independientes. Tienes asco, rabia y miedo cuando tú no estás al frente. Te molesta que seamos indomables, atrevidas y grotescas. Que nos vean guarras juntas y revueltas. Guarras juntas, revueltas. Guarras juntas y revueltas. Guarras juntas y revueltas. Incómodo. 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 Te haremos sentir incómodo. Es que no me canso de verlas, de verdad. Bueno, chicas, muchas gracias por haber asistido a la gala de los 20 años vintage de Radio Malva. Y bueno, yo de aquí hago un llamamiento también, por favor, ir saliendo. La salida está por ahí y por aquí. Y dicho esto, hay un llamamiento. Si don Simón quiere hacer una línea de cava,
que me contrate, por favor. Eso sí, siempre y cuando lo presente en Tetrabricks. La